días. En este video vamos a hacer 3 ejemplos utilizando el simulador de Cisco Packet Tracer y desde luego utilizando tecnología Cisco, con el objetivo de que veamos de manera muy sencilla cómo podríamos utilizar los diferentes dispositivos y los medios de conexión. En un primer escenario vamos a crear una conexión de máquina a máquina, punto a punto. En un segundo escenario vamos a crear una conexión a través de un intermediario, que en este caso sería un conmutador de una red local capa 2, y por último vamos a crear también una red, pero utilizando ahora un dispositivo de enrutamiento, un router. La dirección IP del cual vamos a partir es de la 192.168.1.0, ¿verdad? /24, es decir que va a tener una máscara de 255.255.255.0. Okay. En un primer escenario entonces agarramos los primeros 2 dispositivos, que sería una computadora, vamos a poner otra computadora de escritorio, y vamos a establecer una conexión de cable punto a punto. Lo conectamos en la faz Ethernet 0, es decir, la tarjeta de red de la primera computadora, y luego en la tarjeta de red de una segunda computadora. Como pueden ver ya en este pequeño diagrama, ya existe un tipo de conexión. Sin embargo, como no hemos estipulado las direcciones IP, no hay un intercambio de información. Entonces vamos a proceder a ingresar de manera estática las direcciones IP, como por ejemplo en la PC2 vamos a irnos al escritorio, y en la IP configuration vamos a poner la dirección IP partiendo de la dirección IP antes mencionada, 192.168.1.1, y con su máscara de red 255.255.255. Esa sería la primera dirección IP de la computadora. En el segundo caso, ¿verdad? Como las direcciones IP no pueden ser la misma, en este caso sería una dirección IP 192.168.1.2, porque ven incremento con la misma máscara de su red, ¿verdad? 255.255.255, en este caso 0. Ahora sí, ya de esta manera ambos dispositivos ya cuentan, ¿verdad?, con direcciones IP. Entonces si agarro el simulador y trato de enviar un paquete de comunicación de una computadora a otra, van a ver que aquí en el estado ya me dice successful, exitoso o aprobado, ¿verdad? Eso quiere decir que ya los paquetes ya se están, en este caso, enviando. Eso sería un primer escenario, ¿verdad?, donde vamos a crear una conexión punto a punto. Este tipo de conexión o de red, ¿verdad?, aunque a pesar de que es muy sencilla, no es una conexión escalable. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que en esta pequeña topología la información viaja de un extremo a otro, pero no llega más, ¿verdad? Entonces si nosotros necesitamos, por ejemplo, conmutar o comunicar más dispositivos, en este caso sí hay que comunicar lo que es un conmutador. Entonces vamos a hacer ese mismo escenario, solo que vamos a agregar ahora una computadora más, ¿verdad? Ahora van a ser 3 computadoras, y utilizaremos también un conmutador, que en este caso sería un switch de capa 2. Establecemos la conexión con un cable cruzado siempre en su faz Ethernet, y en el switch lo conectamos en el faz Ethernet 0 o en el puerto número 1. Lo mismo haremos con la computadora número 2 en el puerto 2 del switch, luego en la faz Ethernet o tarjeta de red de la computadora, y lo conectamos al puerto número 3 del switch. En este caso hay que esperar que esos puntitos que se ven anaranjados pues enciendan los routers, ¿verdad?, para establecer algún tipo de comunicación. Y siempre hay que tener en cuenta que aunque ya exista una conexión física por cable, pero aún lo que es la parte de la transmisión de datos no es posible porque no hemos ingresado direcciones IP en la misma. Entonces vamos a proceder a utilizar siempre la misma dirección IP, a la cual le vamos a dar la 1.1, luego la 1.2 y posteriormente la 1.3 para que se dé el tipo de conexión. Entonces vamos a desktop IP configuration 192.168.1.1, tenemos la máscara. Vamos con la segunda computadora, que sería la 1.2, 192.168.1.2, tenemos la máscara, que es la misma porque estamos dentro de la misma red, y luego con la 1.3, 192.168.1.3, y ahí tenemos igualmente la máscara. En este caso, y ahora sí, los 3 dispositivos tenemos, ¿verdad?, direcciones IP. Si yo deseo enviar de esta computadora a la tercera,
mi access successful, viceversa, de la tercera a la primera máquina, igual successful, de la de en medio a la primera, de la primera a la de en medio, todo me está saliendo éxito, igual de la máquina segunda a la tercera, de la tercera a la segunda, y eso me indica de que la red está funcionando, ya las 3 computadoras ya se están conmutando. Aún siendo el caso de que ya en este caso estamos utilizando una red conmutada, ¿verdad? Pero a través de este dispositivo nosotros aún no logramos de una u otra manera acceder hacia afuera, ¿verdad? Entonces en este caso, ¿verdad? En este tercer escenario lo que vamos a hacer es crearnos una red, pero ahora utilizando también un dispositivo, en este caso un switch, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un escenario casi similar a este, con la diferencia que ahora vamos a utilizar un switch, un router, y por utilizar un router entonces necesitamos establecerle también una dirección IP a dicho router, que sería como que la puerta de enlace al cual nosotros nos vamos a comunicar. Entonces vean el siguiente escenario, vamos a utilizar 2 hosts, hacemos el cableado de la computadora, su tarjeta de red al router en interfaz 02, vamos a asignar la computadora en su tarjeta de red a la interfaz 03, y luego el switch en su interfaz 1, que es la que había dejado intacta, la conecto a la faz Ethernet 0 del router para que se dé este tipo de conexión. Ahí de esta manera nosotros ya tenemos establecido, ¿verdad? Ya tenemos establecida la conexión a través de medios físicos, que en este caso serían cables. Tenemos un router que es de capa 3 de enrutamiento, un switch capa 2, ¿verdad?, de conmutación, y las 2 computadoras. Ahora bien, nosotros desde luego tenemos que asignarle direcciones IP a la computadora, pero también hay que asignarle una dirección IP a esta puerta de enlace al router, que es el que nos va a permitir a nosotros podernos comunicar hacia el exterior. Ahora lo voy a hacer, la configuración la voy a hacer modo línea de comando. Entonces nos vamos al router, vamos aquí donde dice CLI, y vean que esto es como la interfaz de iOS Command Line Interfaz, que es donde nos permite nosotros poder configurar el router, líneas de comando. En el primer caso nos está preguntando que si deseo entrar a la configuración del router, entonces le voy a dar yes y presiono enter. Bueno, le doy no en este caso, perdón, que es, le doy no, y de esta manera, ok, voy a volverlo a abrir porque inicialmente tenía que haberle dado no. Bueno, vamos a poner un 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voy a poner no. Ok, ahora sí. Todo esto que acabo de hacer no es necesario. Lo que pasa es que por error había dado que sí necesitaba entrar a la configuración, y ahí más bien tenía que poner no. Pero bueno, omitamos ese paso. Vamos a suponer que desde entrada, cuando me preguntan ¿desea continuar a la configuración del diálogo?, yo iba a escribir no, para que automáticamente me llegara a esto que dice router. Entonces ahora sí, estando ahí, vamos a configurarlo. Primero que nada tengo que habilitarlo. Entonces hay un comando que dice enable. Enable, lo habilito, ¿verdad? Pongo la contraseña que en este caso yo había puesto, que fue por defecto, 1, 2, 3. Bueno, mejor lo voy a eliminar porque la verdad que lo mal configuré. Voy a eliminar el router, disculpen este error, lo voy a volver a conectar, voy a poner otro router, vuelvo a configurar de la fase Ethernet 0 al router fase Ethernet consola 0. Omitamos todo lo que hice en el router anterior, voy a volverlo a iniciar, me voy a CLI, vean que ahora sí dice desea continuar en la configuración del diálogo, y le voy a poner no y le doy enter. Ahora sí ya estoy dentro de la parte para poder configurar, escribo enable, vean que ahora ya estoy dentro de la configuración, escribo el comando configure terminal porque deseo configurar una faz de Ethernet o un puerto del dicho router. Luego, ya estando aquí en modo configuración, le indico cuál es la interfaz que deseo configurar, que en este caso yo lo conecté en la interfaz faz Ethernet 00. Entonces escribo interfaz faz Ethernet 0 pleca 0, porque eso se llama así se llama la interfaz, ¿verdad? La interfaz o el puerto donde yo lo conecté. Ok, ya estoy dentro de la interfaz y ahora yo tengo que indicar cuáles son las direcciones IP, ¿verdad?, con su máscara que voy a utilizar
utilizar en esa puerta de enlace. Entonces la dirección IP que voy a utilizar por defecto sería la 192.168.1.1, ¿verdad? Y su máscara 255.255.255.0. De esta manera, quiero ver, dice invalid input. Ok, 255.255. Aquí sería, vamos a ver, punto 0. 255.255.0. Ah, ok, ya sé cuál es el error. Aquí sería punto 1. El error es que no estoy escribiendo el comando. Sería IP address. Voy a volverlo a escribir todo para que veamos cómo es. Sería tengo que escribir primeramente IP address address 192.168.1.1 y la dirección de máscara 255.55.0. Entonces ahora sí pueden ver de que ya no me dio error, porque me faltaba haber escrito el comando IP address 192.168.1.1, que es la dirección IP de la puerta de enlace, más la máscara, que sería 1/24.255.255.255. Y ahora punto 0, y ahora tengo que encender la interfaz. Entonces escribo el comando que dice no shutdown, que es para que no se apague sino que se encienda, y ahora sí exit para salirme de modo configuración. Entonces ahora ustedes podrán notar de que ya el punto que estaba en anaranjado en el router ya ahora sí está verde, ¿verdad? Porque ya lo encendí y ya le configuré su dirección IP. Como pueden ver ahí en la leyenda ya dice que la fast Ethernet 00, ¿verdad? Ya está encendida y tiene la dirección IP 192.168.1.1. Ahora sí hay que asignarle las direcciones IP a la otra computadora, que sería la 192.168.1.2, porque la 1.1 recuerden que fue asignada al router, y a la tercera computadora sería la 1.3, 192.168.1.3, para darle continuidad siempre dentro de la misma máscara de red de su red, y listo. Ahora sí, si yo hago un envío de mensaje de una computadora a otra, vean que dice successful, ¿verdad? Eso quiere decir que ya los paquetes llegan al switch y se trasladan incluso hasta el router. El router ya conoce propiamente la ruta, y ahora sí, si esta red fuera un poco más grande, ¿verdad? O yo deseo salir hacia afuera, hacia el exterior, poder navegar, entonces sí, ese router se tendrá que conectar a otro router, ¿verdad? Que conformarán lo que es ya la red, ¿verdad? Externa, propiamente. Estas simulaciones, pues obviamente lo que están simulando son red de área local, por decirlo así, redes internas, ¿verdad? Donde estamos dejando demostrado las tres maneras sencillas de cómo podríamos configurar los diferentes dispositivos. Cabe destacar que es, como les decía, una forma muy sencilla, ¿verdad?, de hacerlo. A esto le faltan un sinnúmero de protocolos